platicar de un tema muy interesante, lo dijimos al principio del programa. Estamos en una época en donde el clima de verdad hace de lo suyo, o estos cambios de clima, y entonces ahí vienen todas las bichos, bacterias, todo lo que es viral. Niños y adultos podemos padecer de la famosa bronquitis, pero vamos a platicar y desmenuzar el tema con la doctora Blanca Estela Lepe. ¿Cómo estás, doctora? Hola. Buenos días, bienvenida. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Oye, la bronquitis, sí es o una sí. bronquitis, claro. Sí o sí se viene en esta temporada, Sí. ¿no? Es típico, obviamente, los cambios de clima, las infecciones respiratorias. Normalmente, así como general, vías respiratorias que incluye desde boca, nariz, laringe, faringe, tráqueas, bronquios, pulmones, ¿va? Entonces, ¿la bronquitis qué es? Inflamación meramente de los bronquios, ¿sí? Esta inflamación nos puede ocasionar que generemos moquito, ¿sale? Entonces, por eso hay tos y puede haber expectoración o flemita. En algunas ocasiones puede no haber flema, pero la inflamación existe, ¿sí? Entonces, es de riesgo, obviamente, por ejemplo, en los pacientes adultos mayores o en los niños. ¿Por qué? Pues son diferentes edades y en las cuales a veces no nos damos cuenta que está pasando, ¿va? En los niños, por ejemplo, podemos ver una dificultad para respirar o la tos. Normalmente a veces la tos es nocturna. Ay, sí. Y puede haber fiebre. La fiebre puede ser no tan alto, entonces a veces las mamás podemos confiar en algún momento de que pues está solo irritado, ¿no? ¿Irritado qué es? A ver, porque luego de repente dices, ahí está. Temperatura irritado. normal es 36. Hasta 37. 7, ¿no? ¿Irritado es 38 y medio? Ya, no, ya es fiebre. Ya es fiebre. ¿Qué es irritado? Sí. Porque luego Irritado dicen- las mamás le dicen cuando ya lo ven como cansadito, como rojito, porque normalmente no tenemos como una educación de tomarle la temperatura Sí. con el termómetro, sino que hacemos mano, dedo, o ya sí está se siente irritado. caliente. Ajá, está irritado. Como al tanteo. Sí, al Doctora, tanteo, yo exacto. tengo una pregunta. A ver, con estos cambios de clima se viven como muchas enfermedades. Y de repente decimos que si es gripa, que si es bronquitis, que si la neumonía. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres Ok. o en la gravedad de cada una? ¿Cómo podemos Pues se va darnos cuenta? complicando. Porque me comenta los síntomas y a mí me suena igualito que una Todo. gripa. Ajá. Sí, mira, normalmente la mayoría es viral, ¿sí? Primero puedes desarrollar una gripe, moquito, estornudos, malestar general y se agrega la tos. Bueno, puede pasar 3-5 días, pero por ejemplo, cuando ya evoluciona a bronquitis es porque ya pasaste una enfermedad respiratoria previa, llámese la gripa, influenza o algo, ¿sí? Y que empieza la tos, la tos, la tos. Normalmente la tos ya con las bronquitis son 3 semanas, 2 semanas, Con la 10 tos. días con la tos. Entonces estos son datos de alarma. Obviamente si ya tienes una neumonía, como te decía, hay fiebre, pero la fiebre ya es alta. Y normalmente las neumonías, mayoría son por bacterias. Las bronquitis son virales, ¿sí? Entonces sí tenemos para... La gente a veces es como, todo es igual, ¿verdad? Entonces... Sí. Nada más hay que tener como los focos rojos, la tos, el tipo de tiempo de la tos, si hay moquito, no hay moquito, si lo sacan, no lo sacan, y sobre todo la fiebre y si existe dificultad para respirar. Sobre todo en los niños que pueden desarrollar una dificultad para respirar, pero se le nota en sus costillitas que se hace un tiraje, tiraje. Y en las personas adultas mayores lo que puede haber es que a lo mejor están cabizbajas o están muy dormilonas porque no te dicen nada, solamente se sienten cansados y la misma familia nota que hay algo diferente, pero no alcanza a identificar. No hay apetito, amigo. Ajá, no hay apetito, no hay nada de esas cosas, entonces son datos de alarma para nosotros. Sí, oye Blanca, ¿en qué momento tenemos que nosotros acudir al doctor, al médico? Porque la verdad es que todos los mexicanos estamos muy acostumbrados a autorrecetarnos. Ay, me siento mal de la garganta, tómate esto. O traigo moquito, tómate esto, se te va a cortar la gripa en 2 o 3 días. ¿En qué momento tenemos que prestar atención y acudir precisamente para que no se desarrolle una bronquitis o algo peor? Ok, bueno, a mi modo de ver es desde los primeros síntomas. ¿Por qué? Porque así podemos evitar que evolucione una enfermedad simple que puede ser una gripe a algo mayor como una bronquitis o una neumonía. O sea, no sirven de nada estos antigripales que Sí salen en la sirven, televisión. pero al final de cuentas tú vas viendo una mejoría a lo mejor en tu familiar, en ti, en tu niño, lo que sea, pero a lo mejor no está tratado adecuadamente o hay algunas cuestiones que tienes que tener más cuidado.
Doctora, cuando dices viral y cuando dices bacteria, porque luego de repente alguien llega quizá a la oficina o a algún lugar y dices, no, hombre, es viral, no pasa nada, y con unas pasitas. El viral también se contagia, igual Sí, que la también. bacteria, o sea, todo es exactamente igual. El grado, obviamente, de cómo se va subiendo la enfermedad es diferente, pero viral y bacteria es exactamente lo mismo, contagias. Sí, contagias. Obviamente son diferentes bichitos, Síntomas, por decirte por así. decir, Ajá. y síntomas. Pero se contagian. Igual. Hay que tener igual el lavado de manos, que si estornudamos cubrirnos con el antebrazo. Igual, si vamos a algún lugar, por ejemplo, vas a ir a un hospital o vas a ir a una clínica y tienes algún síntoma, pues llevar tu cubrebocas, Sí, pero ¿no? puede entrar otro bicho Ajá. ahí, ¿no? La otra es que si tú estás susceptible a lo mejor a algún paciente que tenga algún tipo de cáncer o esté inmunosuprimido, obviamente, si está ahí, pues obviamente que se puede contagiar. Doctora, ¿cuál podría ser un tratamiento, por ejemplo, digo, estamos hablando específicamente de la bronquitis? O sea, digo, ya la diagnosticó el médico y ahora ¿qué sigue? ¿Quién trata esta enfermedad? Cualquier médico te puede tratar la enfermedad. Sí, los síntomas y todo se pueden tratar. Más que nada se te da tratamiento a la sintomatología, pero por eso tienes que ir a revisión. Normalmente la bronquitis es un diagnóstico clínico, en donde no necesito sacarte laboratoriales o radiografía. Obviamente, si yo en mi exploración física yo veo datos diferentes, puede que yo los solicite para tener un diagnóstico correcto, ¿sí? Y el tratamiento va desde muchos líquidos, reposo, antiinflamatorios y en algunas ocasiones, pues, para que saquen el moquito, el jarabito. Claro. Oye, Blanca, si nos vamos un poco más para atrás, sobre todo en estas fechas, porque bien lo comentábamos que con estos cambios de clima vienen las enfermedades respiratorias y sobre todo para los niños, ¿cómo podemos prevenir precisamente estas afectaciones, estas enfermedades? Mira, para los niños, para los adultos y todo, lo ideal es mantenerse hidratados, ¿sí? Hacer algún tipo de actividad física, obviamente, y sobre todo que también tengas su esquema de vacunación completo. Normalmente cada año se vacuna influenza, neumococo, sobre todo a los pacientes que son más susceptibles, niños, adultos mayores. Hay otra parte que tiene el riesgo, por ejemplo, los que fuman, los Sí, que claro. tienen asma, los que tienen EPOC, que es una enfermedad obstructiva crónica, que ya es crónica como tal. Entonces, todos estos pacientes tienen que tener cuidado y sobre todo pues su esquema de vacunación completo. ¿Afecta el aire acondicionado en los lugares? Normalmente sí, los cambios de Porque haces cambio de temperatura. temperatura. Ajá, ahorita que por ejemplo el clima está en la mañana frío, fresco y en la tarde calor. ¿Calor? Obviamente uno se sube al coche, a lo mejor se quita todo y prende el aire y pues ya. Oye, doctora, rápidamente para cerrar, ¿qué pasa si yo no me trato correctamente una bronquitis? Puede evolucionar a una neumonía y puedes llegar a estar hospitalizado también. Entonces sí es ese grado. complicado. Eso no sí, queremos claro. que pase. Entonces eso no queremos. Necesitamos que se cuiden, hagan ejercicio, coman frutas y verduras los niños y que tengan sus esquemas de vacunación Vitaminas también completos. sirven para los niños, esas vitaminas que de repente venden así en las farmacias y darle sus gotitas, ya sabes de qué marca que Sí, lo puedo decir. pero hay que ir con el médico Claro. o el pediatra para que te dé la dosificación adecuada. Adecuada, perfecto, con eso. Doctora, muchísimas Gracias. No, a gracias. ustedes muchas Y a gracias. cuidarnos, ¿no? Claro.